Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Y hay dos maneras de tomar esto. Estamos aquí porque Dios quiere. Y la otra es, no sé por qué estoy aquí, cosas del destino, algo pasó y aquí estoy. ¿Cuál de las dos es mejor? Ya, estamos aquí porque hay alguien que me ama y que tiene un propósito y por eso estoy acá. Y la otra manera no sirve para nada, no le va a llevar a ninguna parte. Bueno, antes que se sienten, quiero hablarles de esta tarjeta para registrarse en el taller de evangelismo. La mayoría de los creyentes mueren sin haber tenido la experiencia de compartir a Cristo con alguien y ver que se rinde a Cristo. Si quiere salir de esa mayoría, y puede, porque hay veces que no se puede, llene la tarjeta y entonces échela al plato de las ofrendas, o si prefiere, como de una manera simbólica, como una semilla, la pone aquí en esta matera y eso nos va a dar el dato de cuántos van a venir para preparar la merienda y para duplicar o hacer copias de los materiales que se van a usar. Este taller va en dos partes: viernes entrante de 7 a 9 y la siguiente semana el sábado de 3 a 8, sábado 17, correcto. Entonces les animo, si usted ya sabe cómo hacerlo, no necesita, a menos que quiera venir y aprender un poquito más. Muchas gracias, tomen asiento. Hay dos maneras de considerar la Biblia. Una como libro. Y no es un concepto completo, porque la Biblia originalmente no era un libro. La Biblia es una biblioteca de 66 libros. Así que si usted quería leer la Biblia tenía que ir a un lugar donde estaban los 66 rollos en un material más grande, más voluminoso, y ahí estaba. Pero gracias a Dios y a los avances de la tecnología se llegó a coleccionar en un solo libro. Y hoy en día la tenemos en el teléfono. ¿Ya? Más fácil. Pero mucho mejor tenerla aquí y acá, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista histórico, la Biblia es la gran historia de Dios restaurando la humanidad y su creación. La Biblia no es acerca de nosotros, la Biblia es principalmente acerca de Dios. Dios está en un mover a través de la historia para restaurar todo y va a terminar en una gran victoria del bien sobre el mal. Y dentro de esa gran historia de Dios hay muchas pequeñas historias de personajes. Y una de esas historias está en el capítulo 22 de Génesis, que es una de los capítulos de la historia de Abraham. En ese capítulo 22, Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Y él, pudiendo decir que no, acepta ese mandato y viaja 3 días. Recorre 80 kilómetros para ir a un monte y sacrificar a su hijo Isaac. Pero en el momento último, cuando ya iba a ponerle punto final a ese mandato, Dios lo detiene y le dice: detente, Abraham, ya sé que yo soy primero en tu vida. ¿Ya? Cuando uno termina de leer ese relato, queda con preguntas, ¿no? Y bueno, hay muchas preguntas, pero hay una que yo me hice: es ¿por qué Dios, siendo omnisciente y sabiendo que Abraham iba a responder positivamente sacrificando a Isaac, por qué lo hace si él ya lo sabía? Y la respuesta es que sí, Dios lo sabía mentalmente, pero Dios no había tenido la experiencia de ver a un hombre obedeciéndole hasta ese extremo.
Es como nosotros sabemos mentalmente que si nos tiramos en paracaídas y jalamos la cuerda, no se le olvide, ¿eh? Y jalamos la cuerda, ¿qué pasa? Pues que vamos a aterrizar suavemente, ¿no? Eso es saberlo mentalmente. Pero otra cosa es lanzarse en paracaídas y tener la experiencia, ¿no? Entonces Dios tuvo esa experiencia de ver a un hombre obedeciéndole hasta el máximo. Y también por otro lado, Abraham, según Dios, necesitaba pasar por esa experiencia. Eso está en el capítulo 22, versículos 14 al 19. Pero del versículo 15 en adelante encontramos la respuesta de Dios a la fe y a la obediencia de Abraham. Y en esa respuesta de Dios a Abraham encontramos lo que Dios hace con una persona que lo pone a él primero. Porque también hay una cosa, en el Nuevo Testamento Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás vendrán por añadidura. Abraham eso fue lo que hizo. También tenemos el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Primer mandamiento. Entonces eso fue lo que Abraham hizo. Y en la respuesta vemos lo que Dios hace con una persona. La respuesta de Dios a la fe de Abraham, vemos lo que Dios puede hacer con uno de nosotros si hacemos lo mismo. Le garantizo que no va a ser lo mismo que hizo con Abraham. Abraham pues es el padre de la nación hebrea, es el padre de los árabes, es un personaje en el cristianismo, en el islamismo y en el judaísmo. No va a ser lo mismo, pero va a ser lo nuestro. Y vamos a encontrar ahí los principios, el fundamento, la esencia de lo que Dios hace. Entonces, en primer lugar, lo que Dios hace con una persona que lo pone a él primero es que Dios se convierte en su proveedor. Dios se convierte en su proveedor. Vamos a mirar el verso 14. Después de que Abraham fue impedido de sacrificar a Isaac, vio a un carnero enredado por los cuernos entre unas ramas y termina sacrificando a ese animal en lugar de Isaac. Y entonces dice: y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, hasta el momento en que se escribe esto: en el monte de Jehová será provisto. La palabra clave ahí es proveer, provisto. Es que unas horas antes de llegar a ese monte, Isaac le pregunta a Abraham: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego para el sacrificio, todo está listo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Y luego resulta ese carnero allí, ¿no? Entonces Abraham dice: no, pues yo a este monte lo voy a llamar Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Por eso la persona que pone a Dios primero, Dios se convierte en su proveedor. Imagínense lo de esta manera: Dios es la fuente de la vida eterna y de toda bendición, ¿cierto? Y aquí está la fuente, fluyendo. Si usted se pone debajo de la fuente, lo pone a Él de primero en su vida, lo que fluya de la fuente cae sobre usted. Pero si usted no pone a Dios de primero y se cree mucho café con leche y la última Coca-Cola del desierto y se pone primero yo, estás por encima de la fuente. Y lo que la fuente fluye no tiene que ver nada con usted. Entonces, viéndolo, visualizándolo de esa manera, eso fue lo que pasó. Abraham puso a Dios primero en su vida. Y es un modelo, es un punto que nosotros debemos ver claramente, ¿no? Que eso hace de 4.000 años que sucedió, pero
yo puedo también poner a Dios en primer lugar en mi vida ahora. Realmente lo que Abraham hizo en su vida, a través de toda su vida, él aprendió esto, está en la Biblia, es otro sermón, otra enseñanza, pero en síntesis, la vida de Abraham estaba organizada de esta manera. Dios, mi esposa, mis hijos o mi hijo y mi trabajo. ¿Ya? Ese era el orden que él tenía. Ese orden es muy importante. Ese orden no se puede alterar. En matemáticas nos enseñaron que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces, si yo digo 2 por 3, 6, por 4, 24. Pero si digo 4 por 3, 12, por 2, 24. No importa qué orden use los factores, me da el mismo resultado. Pero en la vida espiritual eso no funciona así. Jóvenes, no funciona igual decir me preparé, conseguí trabajo, me independicé financieramente, me enamoré, me casé y tuve hijos. Que decir tuve hijos, ¿no? Y comenzar por ahí, ¿no? Eso no le da el mismo resultado, ¿no? Entonces, tiene que haber un orden, tiene que haber un orden. Y lo que hizo Abraham fue ordenar su vida. Y la primera pieza del rompecabezas de su vida fue Dios. Y luego acomodó lo demás. Sara, mi esposa, mi hijo Isaac y mi trabajo. Entonces, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo en el monte que yo te diré, no hay problema, Dios es primero, vamos para allá. No quiere decir que eso fue fácil para él, ¿no? Claro que no, claro que no. Lo entendemos porque tenemos hijos, ¿no? Bueno, entonces, ojo, porque hay predicadores que enseñan que la iglesia es primero que la familia. Entonces eso ya está cambiando el orden. Y si cambias el orden de los factores, cambia el producto, cambia el resultado. Entonces, no todos los predicadores enseñan eso. Hay unos maestros de Biblia que enseñan correctamente, y mis respetos, ¿no? Pero hay unos que están enseñando que la iglesia es primero y tienen a la congregación metida en actividades y se quejan si no van y que Dios es primero y realmente están igualando el programa de la iglesia con Dios. Eso es otra cosa. Y sacrifican las familias. Cansan a las familias. Porque hay una pregunta. ¿Qué creó Dios primero? ¿La iglesia o la familia? La familia. En Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, etc. Y en el Nuevo Testamento, entonces, establece la iglesia. ¿Y de qué está compuesta la iglesia? De familias, de familias. Y entonces la iglesia debe buscar mejorar a los individuos porque los individuos forman familias, mejor iglesia. Pero decirle a los hermanos que es primero la iglesia, o darles a entender eso, paren las antenas, ¿no? Paren las antenas. No vas a descuidar a tu esposo o a tu esposa o a tu familia por estar metido en la iglesia. Porque usted puede estar con Dios todos los días si practica la presencia de Dios. Si usted se reúne en un pequeño grupo el lunes o el miércoles, ahí está Dios. Aquí también está. Aquí también está. Entonces, mucho ojo porque hay que tener las cosas en el orden correcto. La otra cosa que Dios hace con la persona que lo pone en primer lugar es que Dios se compromete a bendecirle. Acompáñenme a leer el verso 16 y 17. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. La primera vez fue para decirle detente. La segunda vez entonces le dice desde el cielo. Por mí mismo he jurado, dice Dios,
Y cuando Dios va a jurar, jura por sí mismo porque no hay nada más alto que Él. Entonces jura por sí mismo. Y dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí es comprometiéndose a bendecirle. Bendecir lo entendemos como decir, declarar algo positivo, benéfico acerca de una persona. Pero cuando uno bendice a una persona, es una palabra humana, pero cuando Dios bendice, esa palabra tiene poder. Entonces yo entiendo que la bendición de Dios es un empoderamiento. Cuando Dios te bendice, te empodera para que mejores, para que tengas victoria, para que sigas adelante. Entonces Dios se compromete a bendecir a las personas que lo ponen en primer lugar. Podríamos leerlo de esta manera. Por cuanto me has puesto a mí primero en tu vida, a tu esposa en segundo lugar, tus hijos y tu trabajo, has ordenado tu vida como yo quiero. Por tanto, te voy a bendecir. Porque tienes tu vida en orden. Has ordenado tu vida correctamente. Porque no te creas que porque vienes al culto y tienes una vida desordenada y una familia desordenada, y que porque viene al culto y echa ahí $5, que ya Dios me va a bendecir. Si usted tiene su vida desordenada, pues la tiene en desorden. El mundo clama por orden en el día de hoy, porque el orden mundial se desordena de vez en cuando, ¿no? Pasamos unas décadas con un orden y luego alguien quiere ser más poderoso que el otro y se desordena. Y a veces eso se arregla con la guerra y el más poderoso entonces reorganiza y ahí se nos pasan otras décadas hasta que vuelve otro desorden. El mundo vive clamando por el orden de Dios, pero pues lo que hacemos es ordenarlo de acuerdo al que más poder tiene. Las familias se desordenan y claman por orden. Las iglesias se desordenan y claman por orden. Las vidas se desordenan y claman por orden. Yo tenía un desorden financiero en mi vida hace muchos años. Me costó 5 años arreglar eso, que no es de un día para otro. Una iglesia se desordena y no la ordenas, no organizas eso en un mes. Porque la gente se desanima, se muere, se enferma, se enojan, se van. Y entonces es difícil. Pero tenemos que tener la voluntad de poner orden en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Si usted se casa, entonces la Biblia dice que debe dejar padre y madre y unirse a su mujer. Dejar padre y madre y unirse a su marido. Pero si te casas y sigues dependiendo de lo que dice mamita y haciéndole caso a mamita y usted haciéndole caso a su otra mamita, estás tratando de formar una familia con mentalidad de soltero. Y eso no funciona, eso es un desorden. Y cuando los papás se meten ahí, hacen más desorden. Se forma una Venezuela chiquita ahí. Entonces, la bendición viene cuando ordenamos nuestra vida de una manera que Dios es primero. ¿Ya? Y la bendición viene no solamente material, ¿no? Sí hay de eso, ¿no? Pero más que lo material es la calidad de vida que la persona experimenta, la seguridad
y el ambiente para los hijos, que crezcan sanos y que crezcan con buen concepto de sí mismo, con seguridad en sí mismos, con visión de la vida. Eso no viene de un desorden, eso viene de una vida ordenada. Pero en tercer lugar, Dios se compromete a controlar a nuestros enemigos si lo ponemos a Él primero. Y aquí tenemos el versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Eso ya lo leímos. Tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos. Ahí está la clave. Tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos. En la Biblia las puertas son el lugar de control. Por ejemplo, ahí controlan los sugieres la puerta, ¿no? Hay veces que no les hacen caso, pero ellos controlan ahí las puertas. En la antigüedad, las ciudades eran amuralladas y tenían puertas. Y la puerta era el lugar clave. Miren, la puerta se hacían negocios. Si usted quería contratar a alguien para un trabajo, vaya a la puerta de la ciudad. Si usted quería testigos para algo, vaya a la puerta de la ciudad. Si usted quería hacer un pacto con alguien, vaya a la puerta y hágalo allá con testigos. Todo, comprar algo allá. Una propiedad, allá consigue a quien vendérsela. Entonces la puerta era el motor de la ciudad. ¿Ya? Por la puerta la gente salía y entraba a la ciudad, era como la inmigración, ¿no? Hoy en día el concepto en las ciudades es muy diferente, ¿no? Muy distinto. Pero os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando compramos esta propiedad, esta iglesia o congregación obtuvo las puertas de la Dublin. Esa callecita aquí que va de la Hillcrest hasta allí se llama Dublin. Esas son las puertas que Dios nos dio. Pero luego compramos aquí esta propiedad a la esquina, ese lote vacío. Dios nos dio las puertas de la Hillcrest y nos abrió ahí el amén. ¿Sí me entiende? Lo que es el control. Entonces, pésquela, ¿no? Que es lo que Dios quiere. Entonces, Dios da el control de las puertas de la ciudad de tus enemigos. Porque todos tenemos enemigos. Tenemos enemigos espirituales, que es Satanás y sus demonios. Satanás no es omnipresente ni está en todas partes. Él no puede estar en la casa del uno y en la casa del otro, no es omnipresente. Pero tiene una red de demonios por todas partes, ¿no? Entonces tenemos enemigos espirituales y tenemos enemigos humanos. Y entonces los enemigos humanos a nosotros nos caen mal, ¿no? Y hablamos de ellos y los criticamos y ellos hacen lo mismo, ¿no? Nos critican y nos sonríen de frente, pero por detrás nos critican, ¿no? Y tienen, bueno, ok. Pero mire la dinámica como es. Mire cómo es la dinámica. Ese enemigo de su familia, porque hay familias que tienen eso, ¿no? O ese enemigo en el trabajo, o ese, entre comillas, enemigo en la iglesia, porque eso no, en la iglesia no hay enemigos, no deben haber. Pero ese adversario en la iglesia no es tu enemigo. El verdadero enemigo es el diablo y sus mariachis. Es el diablo y toda su red, que usan a ese humano para atacarte. Si tú caes en la trampa y lo atacas, divide y conquista, ¿no? Los pone ahí a que se amarguen, a que se desconfíen el uno del otro, y mientras más amargados, pues más controlados están por Satanás. Entonces entienda la dinámica. ¿Cuál es el verdadero enemigo? Eso es clave. Eso es clave.
Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Siguiente frase, ni deis lugar al diablo. Porque tú te enojas con una persona y le puedes dar lugar al diablo. Y acaba con una congregación o con una familia o con un matrimonio. Entonces la promesa es que cuando uno pone a Dios primero, y eso significa fe, pero obediencia también, entonces Él se compromete a controlar las puertas de tu enemigo. Finalmente, el cuarto lugar, la persona que pone a Dios en primer lugar, Dios se compromete a usarle como canal de bendición. Como canal de bendición. Y aquí hay una cosa interesante en este versículo. Dice, en tu simiente. Dios hablándole a Abraham. Le dice, en tu simiente. Si usted va al capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu familia, deja la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación y serán benditas en ti. Pero aquí está diciendo en tu simiente. ¿Por qué ese cambio? Porque Abraham ya tenía un hijo. Entonces va a haber una continuación. Ya tienes un hijo, entonces en tu simiente. Por eso es que Jehová es el padre de Abraham, Moisés. Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la última simiente que tenemos de Abraham es Cristo. ¿Ya? Él desciende de Abraham. Entonces, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, en ti me serán benditas todas las naciones. Quiere decir que Abraham iba a ser el canal de bendición para todas las naciones. Y ahora va a ser Isaac. Qué tremendo que usted sea un canal de bendición y que sus hijos también sean canal de bendición. No solamente para un círculo ahí cercano, familiar, sino un círculo más amplio, a nivel de ciudad. O por qué no alcanzar las naciones también, a bendecir las naciones. Porque ese es el plan de Dios, ¿no? Mientras más nos sometemos a Dios, Él puede bendecir a otros a través de nosotros. Suena bonito ese teléfono. No sé, no. Ok. Entonces, hay tres tipos de gente en este mundo. Hay unos que andan por ahí robando, arrebatando, perjudicando, violando, aprovechándose, haciendo trampa. Esos son canales de maldición. Hay mucha gente así. ¿Y qué problema? Y hay otros que no hacen eso, pero andan por ahí, deme, pidiendo, que el gobierno me tiene que dar, que mi familia no me ayuda, ¿no? Que las iglesias deben ayudarme, pensando que todo el mundo le tiene que ayudar. Los primeros se ponen de primero ellos, ¿no? Creen que pueden arrebatar. Estos también se ponen de ellos de primero. Y luego están los canales de bendición, que son estas personas que le dan gracias a Dios, ¿ya? Se ponen debajo de la fuente, reciben y bendicen. No hablo solo de dinero, también espiritualmente, también ofrecen cariño, afecto, aceptación. Hay gente que tiene hambre de ser aceptados. Que alguien los toque y se dé cuenta que están ahí,
que existen. Necesitan eso. Entonces, Dios puede bendecir a esas personas a través de nosotros. Entonces, si tenemos nuestra vida en orden, Dios puede canalizar. Si tenemos nuestra vida en desorden, es más difícil para Dios canalizar. Veámoslo gráficamente de otra manera. El paraguas es Dios. Si tú pones el ministerio por encima de Dios, hacer muchas cosas buenas para Dios, pero estás por encima. Si tú pones los hijos por encima de la esposa o del esposo, entonces esos pequeñitos van a comenzar a hacer su voluntad y usted los va a seguir. Entonces tenemos los hijos que controlan a los papás. Los papás van detrás de los hijos. Cuando son niños, yo soy responsable y van a estar donde yo digo. Y van a hacer lo que yo digo. Cuando ya tienen cierta edad, les doy algo de libertad. Y cuando llegan ya a cierta madurez, bueno, ya puedes decidir por ti mismo. Pero eso de seguir a lo que los hijos piensan y creen y quieren hacer y comer lo que quieren y ir donde quieren y que la familia le diga ok. No, es un desorden. Y si tú pones el trabajo o los hijos por encima del esposo o de la esposa, pues estás dañando la unidad matrimonial y se daña el nido donde los hijos crecen, sanos y seguros. ¿Se da cuenta? Pero si papá y mamá están ahí bien unidos, primero Dios y después ellos como pareja, pues esos niños están ahí seguros bajo el paraguas. Eso fue lo que hizo Abraham. Ordenó su vida de esa manera. El Señor Jesucristo también. Para el Señor Jesucristo primero era Dios, al punto que en el huerto de Getsemaní dice: Señor, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es poner a Dios primero. Pero Cristo no tenía esposa, ni tenía hijos. La vida de Cristo era muy simple. El trabajo de Cristo era el ministerio, servir a la gente. Entonces la vida de Cristo era muy simple y Él la diseñó así y la siguió así porque Él tenía su misión. La esposa de Cristo es la iglesia y murió por ella. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Fuera de mi control. Pero sí le puedo decir una cosa, la vida es un rompecabezas, muy difícil de armar. Pero si tú tomas la pieza clave que es Dios en la persona de Cristo y la pones en el centro, puedes poco a poco ir acomodando la familia y todo lo demás. Entonces le invito a que se ponga de pie. Y le invito para orar individualmente. Le invito a meditar en lo que hemos dicho. La pregunta clave después de un sermón es: Señor, ¿qué me has dicho en esta mañana? O en esta tarde, porque ya son más de las 12. O, Señor, ¿hay alguna idea, concepto equivocado que tengo en mi vida que tú me estás diciendo que no está bien? Y simplificarlo de esa manera. Y luego hable con Dios acerca de eso.
Señor, entendemos que por la fe Abraham te obedeció y por esa fe tú fuiste de bendición para él, sus hijos y sus nietos. Y también fue de bendición para todas las naciones de la tierra. Y nosotros hoy tenemos una relación contigo por esa misma clase de fe que Abraham tuvo. Padre, deseamos tener esa calidad de fe, esa fe que tanto afecto espiritual hubo entre Abraham y tu persona. La queremos también. Y que como iglesia podamos ser de más influencia en la ciudad y, ¿por qué no, influir o tocar las naciones? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.